El rey que tuvo miedo, de María Medina. Había una vez, hace mucho tiempo, un rey de un lejano país que gobernaba con bondad y sabiduría. Era justo y muy amado por su pueblo por todas las cualidades que le adornaban. Como todos los reyes, vivía en un grandioso castillo rodeado de un maravilloso bosque que daba sombra en verano y ricas setas en invierno, y un caudaloso río que con su música alegraba el alma de las gentes sencillas. El rey aprovechaba cualquier oportunidad para compartir las cosas que tenía con todos los habitantes de la aldea. Organizaba banquetes, bailes, espectáculos de magia y música en los que participaban todos. Se divertían de lo lindo. Podríamos decir que la vida en aquel lugar transcurría de forma placentera, rodeados de paz y armonía en comunicación con la naturaleza y con todas sus criaturas. Pero un buen día, sin saber por qué, el rey comenzó a tener unas extrañas pesadillas, sueños oscuros en los que le amenazaban, perseguían y él perdía todo lo que amaba. Se veía a sí mismo como un vagabundo sin apenas un mendrugo que llevarse a la boca, harapiento, sucio y enfermo, y lo peor de todo, solo. El rey consultó a sus astrólogos, magos, videntes, no hallando ninguna explicación para el mal que le aquejaba, ningún remedio a su angustia. Los sueños se sucedían noche tras noche. El pobre rey estaba exhausto. Uno de esos días, cuando ya no podía más, decidió levantar una gran muralla alrededor de la aldea. Si impedía que llegase gente extraña, nadie podría hacerle daño. Nunca había tenido problemas con los reyes vecinos. De hecho, siempre se habían respetado, pero aún así decidió hacerlo para sentirse más seguro. La muralla fue creciendo día a día y con ella el estupor de las buenas gentes, que no comprendían nada, pero como respetaban tanto a su rey, optaron por obedecerle y no replicar. Si el rey hacía aquello, tendría sus razones. Lamentablemente esto no solucionó nada. Las pesadillas del rey continuaban y, si cabe, eran aún peores. Vagaba por el palacio de día y de noche como un alma en pena. Como sus miedos iban en aumento, decidió construir un gran foso alrededor del castillo. Un foso muy profundo, lo más profundo posible, con unos feroces cocodrilos que se comerían enterito a todo el que quisiera penetrar en el castillo sin permiso. Quizás así desaparecerían las pesadillas. Dicho y hecho, el foso empezó a construirse. El mismo rey supervisaba las obras cada día. Parecía que era lo único que le mantenía relativamente calmado durante el día, aunque cuando llegaba la noche era otra cosa. Las pesadillas continuaban. Parecía como si cada barrera levantada fuese un paso del rey hacia la locura. El miedo le paralizaba, le impedía razonar con cordura, pensar con serenidad sobre lo que le estaba ocurriendo. Y además, cosa terrible, le estaba aislando de los demás. Los muros que levantaba le separaban de las personas que le querían. Llegó el día en que ya no podía más. Su angustia a perderlo todo, a ser atacado, llegó tan lejos que decidió retirarse a la más alta torre de palacio, aquella a la que nadie podría llegar sin su permiso. Por fin estaría a salvo. Y así se marchó. Dejó todo, se fue a la torre con lo puesto y, por supuesto, con sus pesadillas. Porque a pesar de todas las precauciones, ellas seguían acompañándole día y noche. La torre solo tenía una puerta de entrada que el rey se encargó de cerrar muy bien con una buena tranca y unas pequeñas aberturas en los muros que dejaban pasar unos tenues rayos de sol. Sinceramente, aquello parecía una mazmorra, pero solo así el rey empezó a sentirse un poco más tranquilo y protegido. Difícilmente sus desconocidos enemigos podrían encontrarle allí. Los días seguidos de sus noches pasaban, unos iguales a otros, sin cambios, sin sorpresas. El sol se iba por detrás de la montaña y dejaba ese halo rojizo a su alrededor, y el calor dejaba paso a los sonidos de la tarde. Los pájaros, el lento transcurrir del riachuelo con su música cantarina, los grillos en verano.
los búhos y las lechuzas en invierno. Era pura magia renovándose cada día. Pero el rey no lo veía, porque se pasaba el día, la noche, daba igual, dormitando en su camastro. Era un triste recuerdo de sí mismo. Las pesadillas habían desaparecido hacía tiempo, pero habían dejado en su lugar un pobre despojo de ser humano. Así transcurrieron el otoño, un largo invierno y por fin llegó la primavera. Siempre había sido su estación favorita desde que era niño, porque los días eran más largos y podía estar jugando en las calles con sus amigos. Cuando se hizo adulto, disfrutaba mucho dando largos paseos a caballo por aquellos interminables bosques. Algo ocurrió aquella mañana, algo que aún ahora no sabe explicar, pero ese algo le empujó a levantarse del camastro, cosa que no había hecho desde hacía mucho tiempo. Dio unos pasos tambaleantes para acercarse al ventanuco y de repente vio su imagen reflejada en un espejito que tenía en la pared. La imagen que le devolvió el espejo le estremeció. Le hizo temblar todo su cuerpo desde lo más profundo, porque aquella imagen que vio reflejada era la que él había soñado tantas veces, la que le había perseguido de forma implacable en sus pesadillas. Era la imagen de un hombre harapiento, sucio, enfermo y solo. La tristeza y la desesperanza le abatieron por completo y empezó a llorar de una forma tan desconsolada que partía el corazón en dos. Toda su vida le pasó por delante de los ojos, todos los recuerdos felices, todas las experiencias compartidas con su querido pueblo, en fin, todo aquello que le había hecho una persona afortunada. Se preguntó entre sollozos cómo había llegado a convertirse en lo que era. Nunca había causado mal alguno, si bien lo contrario, siempre procuró ser una persona justa y ayudar a los demás. No entendía nada. En ese momento, un rayo de sol entró por la abertura y rodeó su cuerpo de luz. Pero esa luz llegó mucho más allá, porque era como si un conocimiento desconocido para él hasta entonces le inundara de sabiduría y comprensión, de profundo entendimiento, y en su cabeza resonaron unas palabras que por muchos años que viva nunca olvidará. Tenías todo lo necesario para ser feliz. Tu vida era perfecta, gente que te quería y a la que amabas, pero dejaste que se colara en tu vida el miedo. Y además le diste de comer cada día, lo alimentaste y cuidaste, y el miedo se hizo tan poderoso que te devoró. Solo hay dos formas de vivir, desde el amor o desde el miedo. Amor es confianza, comprensión, respeto, humildad, aceptación. Miedo es intolerancia, orgullo, incomprensión, apego, desconfianza. Lo grande y lo pequeño caben aquí. Solo tú, desde tu libertad, puedes elegir cómo quieres vivir. Cuando el rey se incorporó, era alguien nuevo, renovado, sereno. Apareció en sus ojos la luz que siempre tuvo. El color volvió a su cara y en ese momento tomó la decisión más importante de su vida. Cogió pluma y papel y escribió lo siguiente: Nunca es tarde para empezar una vida nueva, si se desea desde el corazón y la fuerza para ello está dentro de nosotros. No dejes que se instale en tu vida el miedo, pues el miedo alimenta la sombra. Aquello a lo que mimes y cuides con cariño será lo que crecerá dentro de ti y lo que verán los demás. Podemos entre todos construir un bonito jardín de hermosas flores o un campo baldío y seco. Le esperaban muchos amaneceres y muchas puestas de sol, y aquel fue el día. Aquel día comenzó su andadura, una nueva vida cargada de significado.